luz de la verdad. Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Buenas tardes, estimados televidentes. Nos encontramos nuevamente un sábado más llegando a sus hogares a través de Canal 5 de Laja y su programa A la Luz de la Verdad. Queremos recordarles la dirección a que ustedes pueden acercarse en Carrera con Aníbal Pinto en San Rosendo, a su servicio matinal de las 10:30 y en la tarde a las 16 horas. También le damos a conocer nuestra página web donde usted puede escribirnos y hacernos llegar sus consultas y también bajar diferentes estudios para estudiarlos en su casa. www.idnp.cl. Hoy nos acompaña, como es habitual, nuestro pastor Francisco Ulloa. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes, estimados hermanos. Siempre interesante y importante para mí particularmente tener la oportunidad de dirigirme a ustedes con el mensaje de la palabra de Dios, y siempre lo hacemos con la esperanza de aportar algo a su conocimiento y también poder abrir el interés de parte de ustedes para comunicarse con nosotros en la medida que considere que no estamos hablando lo que dice la palabra de Dios, que no es por supuesto nuestro propósito, aunque por cierto podemos equivocarnos. Señor, Padre, bendiga. Hoy día tenemos un interesante sermón. Hace 2 sábados atrás nuestro pastor nos trajo el sermón acerca de la religión, las diferentes etapas que ha pasado en la iglesia desde el principio, y pudimos hablar de las 2 primeras etapas. Nos quedó la tercera etapa pendiente. Va a tener todo el tiempo a su disposición para que se explaye en este tema. Y luego lo estaremos comentando. Antes sí le invitamos a escuchar de una hermosa alabanza. Amén. tal como lo dijo nuestra presentadora, ¿no? Después de este
hermoso himno. Quiero continuar con una conversación que tuvimos algunos sábados atrás respecto a la historia, al desarrollo de la relación del hombre con Dios. Me acuerdo que el último texto que leí, que no lo podía encontrar ahora, pero yo lo tengo acá, nos habla de la siguiente manera en Gálatas capítulo 4, versículo 4, dice: venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbito a la ley. Y aquí quiero empezar nuevamente desde esta misma parte que terminamos, porque por supuesto la nación de Israel, que finalmente fue separada por Dios de su pacto, iba definitivamente a determinar que desapareciera el conocimiento de la verdad de Dios. Pero esto no era así. Dios hizo al hombre y Dios quería que su obra llegara al término para lo cual Él había propuesto. Y cuando se sentía que era necesario pagar un precio para que esto sucediera, naturalmente, en común acuerdo con su Hijo, Él decidió entregar su vida para que nosotros fuéramos salvos. Y había un tiempo estipulado para estas cosas, y el apóstol Pablo lo describe de esa manera. Venido al cumplimiento del tiempo, Dios envía a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, con un propósito, ¿no es cierto? Redimir a los que estábamos debajo de la ley. Y aquí empieza ahora una nueva terminología agresiva para la iglesia de Dios, agresiva en el mundo en general, porque la gente piensa de que el hecho de que apareciera nuestro Señor Jesucristo y el hecho de que muriera a la cruz, ya la ley no tenía nada más que hacer. Es decir, nosotros debíamos hacer delante de Dios un pueblo sin ley. Pero aquí hay cosas que a mí me parece que son importantes de nosotros poder entenderlas. ¿Cree usted en el juicio final? ¿Cree usted en el juicio de la iglesia? Esto, ¿por qué para mí es importante que lo tengamos claro? Porque si nosotros miramos, ¿qué es un juicio? ¿Cierto? Un juicio es la medición de la conducta de una persona, ¿no es cierto?, respecto a una ordenanza determinada. Entonces ahí a mí me viene la palabra. Si existe juicio, quiere decir que existe ley. Si no existe juicio, o sea, no podría haber juicio si no existe una ley. Entonces, aunque las personas digan que la ley, ¿no es cierto?, no existe, existe la ley. Y esas son las cosas. Y esa es una de las cosas principales, ¿no es cierto?, de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él dice: no penséis que yo he venido a abrogar la ley o los profetas. Yo no he venido a abrogar, yo he venido a cumplir la ley. La gente cree que el cumplimiento de la ley significa que la ley terminó. No era el cumplimiento de la ley, sino era el cumplimiento de Cristo respecto a la ley. Y esa era una, digamos, una revelación muy grande. No era que Él iba a tener que solamente cumplir la ley que estaba determinada en el monte de Sinaí, sino Él tenía que cumplir la ley a la cual se había sometido en la disposición de que entregara su vida, porque no era una cosa tan fácil, ¿no es cierto? Porque cuando Jesús vino, no vino un Dios a la tierra, ¿no es cierto? Venía el cumplimiento del tiempo, dice la palabra de Dios. Dios envió a su Hijo hecho hombre, hecho súbdito a la ley. O sea, Él era un ser humano, ¿no es cierto?, que se iba a tener que enfrentar a todas las dificultades que confiere ser un hijo de Dios en medio de un mundo con absoluto dominio del mal y de Satanás, ¿no es cierto? ¿Y para qué eso? Nuevamente pensando Dios en el hombre, ¿no es cierto? Era una necesidad de esto, porque si Dios iba a hacer un juicio sobre la humanidad y supone un juicio, ¿no es cierto?, también la posibilidad de un castigo y de condenación, ¿no es cierto?, tenía que haber una razón lógica, una razón justa, porque Dios no es injusto. Entonces naturalmente Dios, a través de su Hijo hecho hombre, Él iba a determinar, ¿no es cierto?, entonces iba a aprobar que la ley de Dios era posible cumplirla, ¿no es cierto? Entonces esas son las cosas principales que nosotros tenemos que entender. Lamentablemente, cuando hablamos de la religión, ¿no es cierto?, la gente empieza a hablar de la religión de nuestro Señor Jesucristo, adelante solamente, como que sí. ¿Y qué pasó
Fueron 4.000 años de existencia del ser humano en la tierra, estimados hermanos. 4.000 años de la existencia de la obra creadora de Dios, que no se podían dejar en nada, absolutamente en nada. Y ya por eso lo importante es, digamos, la parábola de nuestro Señor Jesucristo. El reino de los cielos es semejante a la mujer que depositó, ¿no es cierto?, un poco de levadura en 3 medidas de harina. Ya dijimos, ¿no es cierto?, que el mundo de Adán a Abraham se remitió al cumplimiento del conocimiento de la ley de Dios, que Dios se la iba entregando en la medida que siga desarrollando las etapas de la historia de la humanidad. Ellos conocieron la ley. Dios habría sido injusto de condenar a Caín si Caín no sabía, ¿no es cierto?, que de lo que él cosechaba no podía traer cualquier cosa delante de Dios, sino que debía traer la primicia, lo primero, ¿no es cierto? Entonces él no trajo lo primero. En cambio, ¿por qué Abel trajo lo primero? Porque indudablemente que él sabía que delante de Dios debía ofrecer lo mejor. Entonces, estas cosas son las que son necesarias que nosotros las conozcamos y las tengamos presentes. Lo que dice la palabra de Dios siempre es la verdad. Entonces, así se desarrolló la etapa. Y cuando finalmente la ley de Dios, el ser humano no se sujetó a las ordenanzas de Dios establecidas, y vaya como eran establecidas las ordenanzas de Dios. Si alguno pensaba, por ejemplo, de que no existía la adoración, bueno, está equivocado. La única manera de que se comunicaban los hombres con Dios son los presentes que ellos ofrecían delante de Dios. ¿Y por qué ofrecían presentes? Ofreció presente a Abraham, ofreció presente Noé, lo primero que hizo al salir del arca, ofrecer presente. O sea, toda la ley de Dios está absolutamente vigente al momento de que el hombre fue creado en el mundo. De manera que eso nosotros no lo podemos perder de vista. Después, naturalmente, ya el monte Sinaí significó, digamos, la publicación de forma universal de la ley de Dios, y es un testimonio vigente hasta el día de hoy, ¿no? Las personas, por ejemplo, siempre hablan de la ley de Dios y se refieren solamente a que tengan vigencia los 10 mandamientos. Bueno, aceptemos, ¿no es cierto?, que tienen vigencia los 10 mandamientos, pero cuando ustedes miran, por ejemplo, los 10 mandamientos de la ley de Dios en la época del nuevo pacto, vamos a ver que verdaderamente la humanidad lo está comprendiendo. Y vamos a ver esos términos en que es necesario que nosotros sepamos, ¿no es cierto?, qué significó realmente la muerte de nuestro Señor Jesucristo en este nuevo periodo de la ley. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, casa de siervo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Sí? ¿Eso es solamente para Israel? O sea, ¿nosotros podemos tener dioses ajenos? Bueno, parece que hay iglesias que creen que lo que se han hecho, Dios es conforme a su manera. Entonces, esta ley que dice que no quedó abrogada, al parecer, esta ley que ellos dicen que no quedó abrogada, ellos la han abrogado. Luego dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen. Mire que claro, ni ninguna semejanza de cosa que está arriba en el cielo, o abajo en la tierra, o en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres, sobre los hijos, sobre los terceros, sobre los cuartos, los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Luego, el verso 8, por ejemplo, acordarte del día de reposo para santificarlo. Y aquí está otra vez el asunto. ¿Cuál es el día de reposo? ¿No es cierto? Indudablemente que si nosotros vemos la historia de la humanidad, ¿por qué nosotros no guardamos el día sábado? ¿Por qué el mundo cristiano en general no guarda el día sábado? Bueno, tenemos que remitirnos a lo siguiente. ¿Quién ordenó guardar el día domingo? Y eso es absolutamente necesario, ¿no es cierto? Cuando usted está en la iglesia protestante, usted no acepta el mandamiento del día sábado, porque así ha sido instruido por sus pastores. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? No dice el día domingo, por supuesto, ¿no es cierto? El día domingo fue una institución impuesta por la Iglesia Católica, Apostólica, Romana, a todo el mundo cristiano. Y todo el mundo cristiano la obedeció. Cuando dice la palabra de Dios, de que a qué nosotros presentamos nuestro cuerpo para servirle, nosotros somos siervos de ellos. O sea, las personas que están en este mundo observando
las leyes que ha determinado la Iglesia Católica Apostólica Romana son en esencia católicos, apostólicos y romanos, aunque no lo quieran conocerlo. Estas contradicciones no podemos tenerlas, estimados hermanos, ¿no? Y Dios, aquí no hay ninguna salvación, no hay ninguna excepción. La palabra una persona me decía días atrás, pero es que como yo tengo 3 hijos, están en la universidad, yo tengo que pagar todo, yo trabajo de lunes a sábado. ¿Qué pasa, por ejemplo? ¿Cómo podría servir a Dios yo si me meto a guardar el sábado, quedo sin trabajo y cómo vive mi familia? Dios no es injusto, Dios no es injusto. Su palabra, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, establece las cosas que Dios estableció. Repite para nosotros las cosas que Dios estableció y lo vamos a leer. Dice en el capítulo 7, en la primera de Corintios, dice: ¿eres tú llamado siendo siervo? No se te cuidado, pero si puedes hacerte libre, procura lo más. Lo que han hecho muchas personas de la iglesia, ¿no es cierto? Optar por trabajos que les puedan proveer la libertad, que es lo más interesante. Algunos se han hecho comerciantes, ¿no es cierto? En fin, otros han optado los hijos han optado por adquirir profesiones que le permitan observar el día santo de Dios. Eso se puede hacer, pero si usted no lo puede hacer, dice la palabra de Dios, si eres llamado siendo siervo, no se te dé cuidado, porque en el Señor la persona que es llamada siendo siervo es libre para el Señor. Así también el que es llamado siendo siervo se constituye, el que es llamado siendo libre se constituye en un siervo de Cristo. Por precio soy comprado, cada uno, hermano, en la ocasión en que fue llamado, en ella se quede, en esto se quede para con Dios. Entonces aquí hay una situación clara. O sea, si usted, por razones de su trabajo, ¿es cierto?, tiene que trabajar el día sábado, Dios no le dice de que deje su trabajo botado y que le vuelva la espalda a su familia. No le dice eso. Indudablemente que debemos optar por la libertad, ¿no es cierto? Todos los hermanos en la iglesia han sido enseñados de esa manera. A lo mejor te va a costar 1 año, 2 años, 5 años. Otro hermano me dijo una vez, bueno, me quedan 6 años para jubilar. Bueno, sírvale a Dios en el tiempo que usted tenga, y cuando lleguen esos 6 años usted tiene que dedicarse exclusivamente a Dios. Dios no cree que nosotros, Él sabe dónde nosotros estamos, Él sabe que estamos en un mundo impío, presa de Satanás, entonces no tenemos la libertad. Dios provee bendiciones de la misma manera y nos acepta, pero usted no puede, por el hecho de su condición civil, no puede negar lo que dice la palabra de Dios. Acordarte del día sábado de reposo para santificarlo. La iglesia dijo no, la iglesia católica apostólica dijo no, la iglesia protestante se apartó de la iglesia católica, pero sigue guardando sus mismas leyes. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, la celebración de la Navidad, una celebración pagana, estimados televidentes, una celebración pagana instituida por una iglesia pagana, separada de Dios, que tanto la criticamos, pero que de la misma manera siempre le obedecemos. Entonces, estas son las incongruencias en nuestra vida religiosa que permiten que la religión sea eso en este minuto. Estamos en la tercera etapa de la vida de la iglesia, empieza con el Señor Jesucristo. Entonces, la Biblia dice de la siguiente manera, voy a leer lo que nos dicen a nosotros. Gálatas, vamos a ver la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, dice de la siguiente manera. Dice: capítulo 3. Ahora, lo primero de que todos tenemos que entender es la división de los caracteres de los libros de la Biblia, ¿no es cierto? El libro de Gálatas pertenece a la carta, en realidad es un error decir el libro de los Gálatas, debemos referirnos a la carta de los Gálatas. Y la carta de los Gálatas, como toda carta, obedece a una razón de ser, ¿no es cierto? La situación de la iglesia era que ya el evangelio había salido, ¿no es cierto?, de los judíos. La religión, la verdad, la relación del hombre con Dios como la manejada de Israel ya había salido del mundo judío, ya había surgido la iglesia del nuevo pacto, ¿no es cierto? Y los gentiles estaban conociendo en la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y los judíos se estaban convirtiendo a la iglesia del nuevo pacto, pero le quedaban esos resabios
de todos los siglos de la forma de adoración. Y había el mandamiento de la ley de Dios, el mandamiento del sacrificio, el mandamiento de la circuncisión, que para ellos todavía eran cosas que se podían meter en la iglesia del nuevo pacto. Entonces, ese es el tema que se desarrolla aquí, ¿no es cierto? Cuando algunos judíos habían llegado a la iglesia de Galacia, provenientes de Jerusalén, y venían a enseñarle la circuncisión a los hermanos de Galacia, y la iglesia de Galacia estaba derivando. En Galacia es una provincia, los Gálatas, Galacia es la provincia donde estaban estas iglesias, nosotros que eran varias iglesias, no eran solamente una iglesia, eran varias iglesias nosotros de esa región que estaban perturbados por la predicación de los hermanos venidos de la iglesia de Jerusalén y querían circuncidarse. Entonces aquí viene ahora la carta del apóstol Pablo. Oh Gálatas, insensatos, ¿qué nos fascinó para no obedecer a la verdad ante cuyos ojos Jesucristo fue descrito como crucificado entre nosotros? Claro, porque ya la salvación ya no era por la circuncisión, el reconocimiento de ser hijo de Dios ya no era por la circuncisión en la sangre, sino por la circuncisión de nuestro Señor Jesucristo, que es el bautismo, como está claro en Efesios capítulo 2. Entonces la iglesia estaba volviendo a eso y Pablo estaba molesto por esta situación que estaba pasando y le escribe esta dura carta, ¿no? Esto quiere saber de vosotros: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? ¿Ya? Y aquí los hermanos dicen, se refiere a la ley de la adoración, y la ley tenía una forma que era absolutamente bien clara. Dejemos un poco el libro de los Gálatas, perdón, la carta de los Gálatas, y vamos a la carta del apóstol Pablo a los hebreos, que dice de la siguiente manera. Porque aquí es importante que nosotros conozcamos, digamos, las situaciones diferentes que se fueron planteando en el nacimiento de la iglesia del nuevo pacto. Dios hizo un pacto con Israel, que se llama el primer pacto, y hizo un pacto con el mundo gentil, que se llama el nuevo pacto. Entonces, el capítulo 9 del libro de los Hebreos dice de la siguiente manera: tenía empero también el primer pacto, reglamento de culto y santuario mundano. No era una unidad. La adoración durante el tiempo del primer pacto tenía dos elementos que no podían faltar delante de Dios. Lo primero que todo era el reglamento de culto, y era una cosa elemental, y lo otro que era tan elemental como primero era el santuario mundano. Ahora, ¿en qué consistía el reglamento del culto? Levítico 23 está el reglamento de culto donde nos dice los momentos en que en el año el hombre tenía que presentarse delante de Dios, y está el sábado, está la Pascua, está los ácimos, está Pentecostés, está trompeta, está expiación y cabaña. Ese era el reglamento del culto, ¿no es cierto? Pero ¿cuál era la injerencia del santuario mundano en el reglamento del culto? Que si ellos se presentaban delante de Dios, primero, para presentarse delante de Dios en el tiempo del primer pacto, había un sacerdocio, o sea, no cualquiera podía ser, tenía que ser un sacerdote. Y segundo, ¿no es cierto?, el sacerdote tenía que presentarse por el pueblo a través de un sacrificio de animales. Sin el sacrificio, podía llegar un día sábado y usted podía acercarse al templo en el día sábado, pero si no había sacrificio de animales ya constituía un pecado. Entonces, esos eran los dos elementos que tenían que convivir, ¿no es cierto?, para que existiera una relación del hombre con Dios. Entonces dice, tenían pero el reglamento, tenían pero el primer pacto, reglamento de culto y santuario mundano. ¿Por qué? Porque el tabernáculo fue hecho primero, donde estaban las lámparas, la mesa, los panes de la aprobación, lo que se llamaba el santuario. Y tras el segundo velo estaba el tabernáculo, que se llamaba el lugar santísimo, que tenía un incensario y que tenía el arca de todas partes cubierta de oro, dice. El arca, la urna de oro contenía el maná, la ola de Aarón y las tablas del pacto. Dice, verso 6. Y todas estas cosas así ordenadas en el primer tabernáculo entraban, dicen los sacerdotes, para hacer el oficio del culto. Mas en el segundo, solamente el pontífice, una vez al año, no sin sangre, pero ofrecerse por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Dando a entender en esto,
que el Espíritu Santo aún no estaba descubierto el camino de la adoración. Leo de nuevo, dando a entender en esto, a través del Espíritu Santo, que aún no estaba descubierto el camino para el santuario. O sea, había algo a nosotros, porque el santuario estaba escondido por la cortina que dividía el templo, y eso era una cosa simbólica, ¿no es cierto? El santuario, donde se presentaba la presencia de Dios a través de la nube en el arca del pacto, simbolizaba, ¿no es cierto?, el santuario celestial, donde estaba Dios, ¿no es cierto?, en su trono, y su Hijo de Dios sentado, y el Hijo de Dios sentado a su diestra. Entonces representaba eso. Y mientras existiera eso, ¿no es cierto?, mientras existiera esa cortina, quiere decir que no era posible llegar allá, y que la única forma de llegar allá era a través del derramamiento de la sangre de los animales. Entonces, dice, lo cual era figura de aquel tiempo presente, en el cual se ofrecían presentes y sacrificios que no podían hacer perfecto cuanto a la conciencia al que se refiere con ello, consistiendo solo en vianda, en bebida, en diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de la corrección. Entonces, está escrito, está determinado por Dios que esas cosas tenían un tiempo fin, lo que la Biblia llama el tiempo de la corrección, ¿no es cierto? Pero qué cosa, aquí dice, por ejemplo, dice, se ofrecían presentes, sacrificios que no podían hacer perfecto cuanto a la conciencia que se vive en ellos, pues consistían solo en vianda, en bebida, en diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne. Se nombra el sábado, se nombra el reglamento de culto, bajo ningún punto de vista. Estas son otras cosas. Y esas cosas, dice, estaban impuestas, estaban ordenadas por Dios hasta el tiempo de la corrección. ¿Y cuándo fue el tiempo de la corrección? Verso 11. Más estando ya presente Cristo, pontífice por los bienes que hay de venir, por el más amplio y el más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es a saber, nuestra creación. Y no por sangre de macho cabrío, ni de becerro, más por su propia sangre, entró una sola vez en el santuario celestial, por supuesto, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, estas cosas son las que tenemos que entender nosotros. La forma de adoración, ¿no es cierto?, en el periodo del primer pacto, es decir, de Abraham hasta nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, tenía una forma compuesta que radicaba en momentos determinados, el reglamento culto, ¿cierto?, y en formas determinadas. El reglamento era, ya lo dijimos, sábado, Pascua, ácimos, Pentecostés, trompeta, expiación, caballo, todas esas cosas, ¿no es cierto? Este era el reglamento culto, pero se tenía que complementar con una serie de sacrificios, ¿no es cierto?, que hacían perfecto a las personas, cuanto a la carne, cuanto a la ley, al que sabía con ellos. Y como no tenía esos sacrificios de animales la capacidad de renovar el pensamiento de las personas, y eso se puede ver prácticamente en Malaquías, ¿no es cierto?, cuando ya está por concluir. Nosotros sabemos que Malaquías es el último profeta del Antiguo Testamento, cuando Dios le dice lo siguiente a los sacerdotes, y le dice a través de los sacerdotes al propio pueblo, le dice lo siguiente. Dice el capítulo 1, el verso 5, verso 6: el Hijo honra al Padre y el siervo honra a su Señor. Si yo soy Padre, ¿qué es de mi honra? Y si soy Señor, ¿qué es de mi temor? Pues Jehová de los ejércitos, a vosotros, los sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, sí, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué te hemos amancillado? En que decís, la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para sacrificar, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntatelo a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué estaba pasando? Bueno, en la cena, cuando llega nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, y con una vara corre a los mercaderes del templo y lo echa, tiene una razón de ser. Esos mercaderes no vendían lana, no vendían tejido, no vendían chalitas nuevas, no. Esos mercaderes simplemente traían ovejas, traían corderos, traían aves, ¿no es cierto?,
Y ya las personas no tomaron el sacrificio de traer los animales elegidos de su casa como Dios lo quería, sino que iban ahí, ¿y cuánto vale este cordero? Y tanto podría decir el vendedor, y no tiene otro más barato. Bueno, acá hay uno que está un poco cojo, ese te puedo vender más barato. Y compró a ese animal inmundo y los sacerdotes lo aceptaban, y eso ya era malo para Dios. Entonces ya no tan solamente ellos no se preocupaban de lo que llevaban delante de Dios, sino que estaban corrompidos y por su propia avaricia no le presentaban a Dios lo que le correspondía, y eso determinó lo que Dios había dispuesto primariamente, que no había ninguna opción de que alguna vez el sacrificio de animales pudiera redimir la sangre de las personas. Entonces a esto se refiere también el hecho de la circuncisión, ¿no? Porque la circuncisión, cuando habla el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 3, molesto que las iglesias de Galacia estuvieran ahora queriendo circuncidarse en la carne, ¿no es cierto? Entonces ahí habla de la ley de la circuncisión. Por favor, estemos atentos a esto. Cuando dice ¿recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír de la fe? ¿Recibieron el Espíritu Santo por circuncidarse en la carne o por el oír de la fe? ¿Y qué era la fe? Bueno, eso es un punto que ya lo tenemos pendiente, pero lo vamos a ver. Tan necios sois que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora os perfeccionáis por la carne, porque ya la iglesia de Galacia había reconocido el bautismo que reemplazaba la circuncisión de la carne. Habían reconocido al Señor Jesucristo. Entonces, habiéndose perfeccionado el Espíritu, ahora querían hacerlo a través de la carne, reconociendo la ley de la circuncisión de la carne. De eso está hablando aquí el apóstol Pablo. No está hablando de la ley de la adoración, no está hablando de guardar el sábado, ni de ninguna de esas cosas. Estimados hermanos, si alguien dice eso, o no sabe, lo que es raro que no sepan, o definitivamente tiene la disposición de mentir, o tiene la disposición de no comprender esta lectura. Aquí se está hablando de un caso bastante claro, ¿no es cierto?, de la ley de la circuncisión. Tantas cosas habéis padecido en vano, y empero en vano. Aquel pues que os daba el Espíritu y obraba maravillas entre vosotros, hacíalo por las obras de la ley o por el oír de la fe. Y aquí se refiere a todo, ¿no es cierto? Aquí se refiere a que si por el sacrificio de animales ellos verdaderamente hayan conocido a Dios, o por el sacrificio de Cristo, porque en la ley está escrito de que Cristo tenía que morir crucificado para tener la redención de la humanidad. Entonces son cosas que nosotros como hijos de Dios naturalmente tenemos que entender. Como Abraham creyó y le fue imputado justicia, sabéis por lo tanto que los que son de la fe son los hijos de Abraham. Y aquí ahora se entiende, vamos a tener que hablar de esto, aparece una contienda en los conceptos de la fe y en los conceptos de la ley. El libro de Romanos, la carta del apóstol Pablo a los romanos, lo plantea con mucha claridad en el capítulo 3 y nos aclara todo esto. Dice de la siguiente manera, aquí vamos a ver. Tenemos entendido, por ejemplo, del tiempo en que fue escrita esta carta, ¿no es cierto?, dentro del primer siglo, cuando Israel y su adoración en el templo para los judíos todavía tenía vigencia, no para la iglesia del Nuevo Pacto. La iglesia del Nuevo Pacto se apartó de la adoración judía. ¿Qué pues tiene más el judío o qué aprovecha la circuncisión? Mucho de todas maneras. Lo primero, ciertamente, es que la palabra de Dios a ellos les fue confiada. Entonces no podemos tenerlo totalmente. Porque si alguno de ellos han sido incrédulos, la incredulidad de ellos habrá hecho vana la verdad de Dios en ninguna manera. Antes sea Dios verdadero, mas todo hombre mentiroso, como está escrito. Y vamos a leer otro verso acá que dice de la siguiente manera. Dice: empero todos sabemos, versículo 19, que todo lo que la ley dice a los que están debajo de la ley dice, para que toda boca se tape y todo el mundo se sujete. Aquí tenemos que entender el término debajo de la ley. Yo digo, existe por ejemplo la ley del tránsito. Cuando usted está
bajo la ley del tránsito. Cuando transgrede la ley del tránsito, está bajo la ley, y eso significa que en cualquier momento la ley le puede caer encima, ¿no es cierto? Dice ahora, empero sabemos que Dios dice que todo lo que la ley dice a los que están debajo de la ley dice. O sea, cuando Dios le dice no matarás, ¿a quién le dice? A los que están metidos en el homicidio. ¿A quién le dice no cometerás adulterio? A los que están metidos en el adulterio. ¿A quién le dice acordate del día de reposo? Para cuando nosotros vemos los mandamientos tienen una división absolutamente clara. Los primeros mandamientos tienen que ver con la relación del hombre con Dios. La segunda parte de los 10 mandamientos tiene que ver con la relación del hombre en la sociedad. Entonces dice, cuando dice acordarte de la ley de Dios, ¿no es cierto? Acordarte del sábado para reposarlo, ¿no es cierto? Por algo lo dice, porque es un concepto que el hombre tiene que entender. Esa es la ley. La ley dice acordarte de reposar el día sábado. Cuando usted reposa el día sábado, ¿está debajo de la ley? No está debajo de la ley, está cumpliendo la ley. Si usted deja de observar el día de reposo, pudiendo hacerlo y teniendo el conocimiento de Dios, usted está debajo de la ley. Entonces, dice, porque por las obras de la carne, dicen, ningún hombre se justificará delante de Dios, porque la ley es el conocimiento del pecado. Más ahora, sin la ley, la justicia se llama. Y aquí ahora viene la situación, ¿no es cierto? Nosotros estábamos todos en pecado, ¿no es cierto? Y sin cumplir ninguna ley, Dios nos justificó a nosotros a través de la muerte del Señor Jesucristo. Mas ahora, sin ley, la justicia se ha manifestado, siendo testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por la fe en Jesucristo, para todo aquel que cree, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Jesucristo. Entonces aquí ahora entra otro término que a usted le dice, no guarde el sábado, no guarde la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es el perdón de los pecados. De todos los pecados, vamos a ver. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cuándo y cómo opera la gracia? Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Jesucristo, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre. El Padre propuso, ¿no es cierto?, restablecer la relación con el género humano a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para la manifestación de su justicia. ¿De qué manera? Atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y aquí hay cosas que son claras. ¿Qué es la gracia? La gracia es la bendición de Dios de estar atento cuando nosotros nos bautizamos, olvidarse de todos nuestros pecados pasados. La gracia es una cosa eterna, es una cosa eterna para la humanidad, pero no para cada individuo. A mí se me termina la gracia, ¿no es cierto?, cuando yo me bauticé. Y todos los pecados que cometo de aquí en adelante, con el conocimiento, tengo que tener una responsabilidad delante de Dios, y la responsabilidad está determinada por la ley, ¿no es cierto? Entonces, dice la palabra, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gracia. Dice ahora, ¿dónde puede estar la jactancia? ¿Está excluida? ¿Por cuál ley? ¿La ley de las obras? No, por la ley de la fe. O sea, nosotros no podemos estar ahora como está el pueblo de Israel, que ya un cordero ya estaba limpio y podía mirar a todos los demás por encima del hombro. Ahora no, nosotros no podemos jactarnos de eso, nosotros no hemos sin ningún mérito. Esa ley quedó clavada en la cruz. ¿Cuál es la ley? La ley que perdonaba los pecados a través del sacrificio de animales, ¿no es cierto? Ahora dice, ¿por qué pasó eso? Con la mira, dice, de manifestar en alto la justicia de Dios para este tiempo, para que Él sea justo y el que justifica al que cree en el Señor Jesús. ¿Dónde está la jactancia? ¿Es excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la fe de las obras? No, no por la fe de la fe. Así que concluimos, ser el hombre justificado por la fe, sin las obras de Dios. O sea, ahora en la salvación por la fe, no tenemos nada que hacer. Miren lo que dice la palabra aquí, de la siguiente manera. Dice, porque uno es Dios, en el cual justificará por la fe a la gente de la circuncisión y por medio de la fe a la gente de la incircuncisión. Luego, deshacemos la ley por la fe en ninguna manera. Antes establecemos la ley. No dice esto en la Biblia que leen nuestros hermanos. ¿Qué ley vamos?
¿Qué ley vamos, qué fe vamos a establecer? ¿Qué ley vamos a establecer? ¿Que ellos tienen otra Biblia? ¿Qué es realmente la fe? ¿Comprende la gente lo que es la fe? Cuando dice aquí la palabra de Dios de la siguiente manera, y eso, en realidad queríamos hacer un estudio aparte de eso, pero es necesario aclarar un poco en esta ocasión. La justificación por las obras, por la gracia y por la fe. Porque el versículo dice, justificado ahora por la fe y por la gracia, paz tenemos para con Dios. Dice. Vamos a leer el concepto de la fe que nos entrega la palabra de Dios en el libro de Hebreos. La palabra, creo que lo dijimos en el pasaje, en el programa anterior, la palabra, siempre lo vamos a recalcar eso, son signos solamente, y que cobran cuerpo, ¿no es cierto?, cuando están metidos dentro de un concepto determinado. Y ese concepto nos ha de enseñar a nosotros cómo debemos entender cada cosa. Podemos nosotros entender muchas cosas respecto a nuestra manera de pensar. Pero lo que debe tener relación para nosotros, lo que debe ser la verdad para nosotros, es lo que nos dice la Sagrada Escritura. Y aquí la Sagrada Escritura dice de la siguiente manera, dice: es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? ¿Qué es la sustancia? La fe nos hace creer en algo que nosotros esperamos. ¿Cierto? Usted espera tener un buen sueldo a fin de mes. Entonces, la sustancia de lo que usted espera es poder tener un buen sueldo. Pero para poder tener un buen sueldo, ¿es suficiente que usted espere? No. Primero usted tiene que tener un trabajo. Y ahí hay una ahorro, ¿no? Después, mire lo que dice. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, y fe es la demostración de las cosas que no se ven. O sea, pasa algo. Usted va a tener un buen sueldo a fin de semana si usted tiene un buen trabajo. Y si usted lo cumple de bien, a fin se ha de demostrar, ¿no es cierto? Va a tener un pago por lo que usted creyó, por lo que usted esperó. Usted esperó, ¿no es cierto?, tener un buen sueldo, ahora lo tiene. Pero hay un proceso de cosas que usted tiene que hacer. Cuando usted ve, por ejemplo, en Santiago, la palabra de Dios, en la carta del apóstol Santiago, dice de la siguiente manera. Veámoslo. Dice Santiago, capítulo 2. Hermanos fijos, si alguno dice que tiene fe, estoy leyendo la carta del apóstol Santiago en el capítulo 2, verso 14. Si alguno dice que tiene fe y no tiene obra, ¿puede la fe salvarlo? Si el hermano, y aquí pone un ejemplo, si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento cada día, y si alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados, hartados, pero no le dais las cosas que son necesarias, ¿qué le aprovechará? Así también la fe, si no tuviera obra, es muerta en sí misma. ¿Alguien piensa que Satanás no cree en Dios? ¿Puede Satanás no creer en Dios? ¿Sí? Satanás y los ángeles que se revelaron creen en Dios, absolutamente. ¿Pero por qué los ángeles, Satanás y sus ángeles no van a llegar a la gloria de Dios? Bueno, aquí lo va a explicar. Dice, así también, la fe, si no tuviera obra, es muerta. Porque si alguno dirá, tú tienes tu fe y yo tengo mi obra, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien hace. También los demonios creen. O sea, aquí no es cosa solamente de creer, ¿no es cierto? De creer. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien hace. También los demonios creen. Entonces, la fe no es solamente creer, ¿no? ¿Hay alguna explicación racional para la fe en la Sagrada Escritura? Veamos la carta de Judas. Algo hablamos, pero es necesario seguir repitiendo estas cosas para que se comprendan bien. Repito, el Judas fue, aquí estamos hablando del hermano de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Dice, amado, versículo 3,
por la gran solicitud que tenía de escribir de la común fe, de la común salud, me ha sido necesario escribiros para que contentáis eficazmente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Y ahora aquí habla, ¿no es cierto?, de una fe que le fue entregada a algunos que él llamó santos. Entonces aquí tenemos ahora que entrar a dilucidar a través de la palabra de Dios a quién le fue entregado algo, ¿no es cierto?, con quién habló Dios alguna vez y le entregó algo. Capítulo 19 del libro del Éxodo dice de la siguiente manera, y aquí la palabra de Dios nos sitúa dentro de un contexto. Dice: de Éxodo, capítulo 19, dice de la siguiente manera, dice, hablándole Dios al pueblo de Israel en el monte Sinaí: vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo tomé sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía es toda la tierra. Vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que le dirá al pueblo de Israel. Entonces cuando el apóstol Judas dice la fe que una vez había Dios dado a los santos, ¿quién era los santos? El pueblo de Israel, ¿cierto? ¿Y cuál es la fe? El conocimiento de la verdad de Dios que le fue entregada en el monte Sinaí, sus santos mandamientos, sus santas leyes. Eso es, estimados hermanos. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que comprender. Ahora, la ley de Dios, cómo el proceso de la historia de la humanidad ha tenido un desarrollo, y llegamos a este momento, ¿no es cierto?, cuando los hombres creían y respetaban y oían la voluntad de los patriarcas. Se termina con Abraham y empieza, ¿no es cierto?, con un grupo de personas que principalmente participó el pueblo de Israel, que fueron guiados por los sacerdotes, por la sabiduría de Dios, que tuvieron un lugar central de reunión que era el templo, que tenían momentos de oración que era el reglamento del culto, y que tenían momentos de purificación que era la ley de los mandamientos del orden del rito, que Gálatas lo establece muy claro, que la ley de los mandamientos del orden del rito quedaron clavados en la cruz, pero el sábado no es un rito, de ninguna manera podría ser un rito. Y cuando nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, que la iglesia de los apóstoles, cuando habla de la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, recibieron el don del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Que recibieron el conocimiento verdadero para transformarse verdaderamente en hijos de Dios. Y cuando hablamos de verdad, verdadero y todas esas cosas, estamos hablando de la verdad, y la verdad es la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo ellos vivieron? Ellos guardaron el sábado, guardaron los mandamientos. Cuando vemos, por ejemplo, en el capítulo 27-28 ahí del libro de los Hechos, cuando Pablo, apresurado a ir a guardar, ¿no es cierto?, el Pentecostés en Jerusalén, vemos a nuestro Señor Jesucristo en la fiesta de las cabañas. Toda la ley, Pablo y su hermano, con el cual tuvo que hacer la primera misión, preocupado de hablar en las sinagogas gentiles en el día sábado, porque el día sábado era el día de reposo. Entonces, ¿cómo dicen que quedó clavado en la cruz? Pablo ya había dejado el judaísmo material, el judaísmo carnal, y se había convertido al pueblo de Dios. Entonces nosotros debemos entender esto. Bien es cierto, una parte de la ley quedó clavada en la cruz por su imposibilidad de hacer alcanzar a los gentiles el discernimiento espiritual para no pecar, ¿no es cierto? Y eso fue todo el sacrificio de animales, porque mientras hubiera un animal, a lo mejor eran capaces de salir a robar animales para presentarlo en el templo, ¿no es cierto? Pero eso no le servía absolutamente nada. Era la conciencia lo que Dios quería. Y la conciencia solamente se iba a transformar a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que nos iba a permitir a nosotros tener el don del Espíritu Santo, y a través del don del Espíritu Santo aprender a amar la ley de Dios, aprender a amar sus mandamientos. Cuando llegamos al libro de Gálatas, ¿cuáles son estos que están aquí? Estos son los hijos de Dios, que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo. Bueno, guardar los mandamientos infiere guardar la ley de Dios, y el testimonio de Jesucristo infiere naturalmente recibir el Espíritu Santo.
pero el Espíritu Santo es el que nos va a permitir a nosotros conocer la verdad de Dios y darnos la fuerza para practicar la verdad. Hay en realidad tanto que hablar de este tema, pero vamos a tener que tocarlo nuevamente, ordenadamente, para poder, porque van saliendo siempre aristas que nos llevan a diferentes caminos. Pero lo que no es absolutamente innegable y que no nos puede llevar a ninguna confusión es el asunto de las 3 medidas de harina. Dios se ha relacionado con la humanidad, ¿no es cierto? En la primera medida, cuando los patriarcas dirigieron la iglesia. En la segunda medida, ¿no es cierto?, cuando los sacerdotes dirigieron la iglesia. Y en la tercera medida, cuando Jesucristo fundó la iglesia y a través del Espíritu Santo, la iglesia de Dios está rigiendo a la iglesia del nuevo pacto. Ahora, la última etapa de la iglesia, ¿no es cierto?, y ya la masa del mundo va a estar toda leuda con el conocimiento de la palabra de Dios, y ahora solamente a esperar el resultado del juicio. Como lo dijimos anteriormente, el juicio obedece a una sola cosa, ¿cierto? El juicio obedece a la existencia de la ley, porque si no hubiera ley, ¿de qué manera nos juzgarían? Y todas las iglesias están hablando de la existencia del juicio y de que ya el juicio de Dios se acercaba. Entonces, hermanos, debemos meditar en la fe que estamos viviendo. No debemos conformarnos con lo que nos dicen los predicadores, no debemos conformarnos con lo que nos enseñan los pastores. Nosotros, de nuestro propio corazón, y a través del ayuno y a través de la oración, debemos buscar la palabra de Dios, debemos tratar de leerla, debemos pedirle a Dios que nos entregue su Espíritu Santo para comprenderla y oír lo que se habla y aceptar lo que viene verdaderamente de Dios, el Dios de paz de Dios. La paz de Dios nos permite, estimados televidentes, entender estos conceptos tan grandes de su palabra sagrada. Agradecemos a nuestro pastor la entrega de este sermón tan aclaratorio y tan importante, y que nos da luces de cómo nosotros debemos ir ordenando y rigiendo nuestras vidas. Solo quisiera hacerle una pregunta, pastor, respecto del tema que usted ha desarrollado. Estamos en esa tercera etapa y aparece en las Sagradas Escrituras. ¿Tiene conocimiento usted de cómo va a ser esa otra parte de la etapa de la iglesia cuando ya esté reinando Cristo? Cuando esté reinando Cristo. Sí, ¿cómo se van a dar, cómo se ve esa cuarta etapa, toda la humanidad, todo? Bueno, a ver, podríamos, por ejemplo, partir por el principio. Porque yo me imagino que ya estando reinando Cristo hay cosas que serán, no serán.
y ya han cumplido su significado. Vamos a verlo a través de la palabra del Señor. Vamos a abrir el libro de Zacarías. Y ahí hay una breve iluminación respecto a esto. Y aquí dice: viene el día de Jehová, y todos tus despojos serán repartidos en medio de ti, porque yo reuniré a toda la gente en batalla contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, saqueadas las casas, las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será talado de la ciudad. Se refiere indudablemente al cumplimiento del mensaje que lo leímos también en una versión en el Apocalipsis, ¿no? Cuando habla de que Juan tiene que comerse el librito. Sí. Y se da cuenta de que es grande, que es dulce primero, claro, porque ahí están contenidas todas las promesas de renovación de Israel y del reino, pero que todavía quedaba una parte. Esta es la parte, ¿no es cierto? Cuando toda la gente sea reunida en batalla contra Jerusalén, ¿no es cierto? Y sea invadido, incluso Jerusalén, todavía le queda un poco, porque Israel hasta este punto no ha reconocido a Jesús como el verdadero Mesías. Entonces dice: después saldrá Jehová, aquí viene el retorno nuestro de Jesucristo, y peleará con aquella gente como peleó en el día de la batalla, y afirmarán sus pies sobre el monte de las Olivas, que está al frente de Jerusalén, ¿no es cierto? Y el monte de las Olivas se partirá por medio de sí hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un muy grande valle, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el mediodía, y huiréis al valle de los montes. Y acontecerá que aquel día no habrá luz ni oscuridad, y será un día en el cual es conocido como el día de Jehová, que no será ni de día ni de noche. Y acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad, ¿no es cierto?, al oriente y la mitad al occidente. Entonces aquí en aquel momento dice: y en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. Estoy leyendo el capítulo 12 ahora, en el verso 8, y el que entre ellos fuere flaco, en aquel tiempo será como David, y la casa de David será como los ángeles. Aquí está en la razón. Cuando dice la casa de David, se refiere al pueblo de Israel. Serán como ángeles. ¿Qué son los ángeles? Son seres espirituales. Entonces aquí está hablando de la resurrección, ya, ¿no es cierto? Porque obviamente cuando viene el Señor Jesucristo es la resurrección de los justos. Entonces, la casa de David será como, y como el ángel de Jehová delante de ellos. Y será en aquel día yo procuraré quebrantar a toda la gente que vinieron contra Jerusalén, ¿no? Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán y aquí se convierte. Aquí ya Jerusalén, aquí ya no habrá más ritos de animal y todas esas cosas, porque para ellos ahí termina, para nosotros ya terminó acá, para ellos termina ahí, ¿no es cierto? Y volvimos acá al capítulo siguiente, dice de la siguiente manera, dice, y Judá también peleará en Jerusalén, versículo 14, y serán reunidas todas las riquezas de la gente alrededor, oro, plata, ropa de vestir en grande abundancia, y tal como será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos, y de todas las bestias que vivieron aquellos campamentos. O sea, toda la gente que viene contra Jerusalén termina, y sus animales también terminan. Y todos aquellos, mira, y todos aquellos que quedaron de la gente que vinieron contra Jerusalén, se subirán de año en año, durante el milenio, a adorar al Rey Jehová de los ejércitos y a celebrar la fiesta de las calles. Claro, entonces aún dentro del milenio, las fiestas santas de Dios van a ser guardadas, ¿no? Porque las fiestas santas de Dios representan situaciones que tenemos que vivirlas en el futuro, y cuando se cumpla cada una de ellas, todavía no es tiempo que termine. Dios va a determinar cuándo es el tiempo que termine eso. Muchas gracias, Pastor, por su tema del día de hoy. Ya así, de esta manera, estamos llegando al final de nuestro programa habitual del día sábado, a la luz de la verdad. Pastor, unas palabras de despedida. Bueno, me encuentro que será un poco confuso este último tema, porque es tanta materia, ¿no? Y lo vamos a volver a tocar
totalidad sobre cada uno de estos puntos. Yo creo que cada uno de estos puntos nos va a Es dar un tema aparte. va a dar un tema aparte, lo vamos a ordenar y lo vamos a explicar porque esto, el cristianismo, ¿no es cierto?, la religión, o sea, la forma de la adoración a Dios que surge desde nuestro Señor Jesucristo adelante, requiere un estudio más acabado, más ordenado, más dotado, y me comprometo a hacerlo adelante, mi hermano, para tener las cosas claras adelante. Que el Señor te Padre bendiga. Por mi parte, los dejamos invitados a Carrera con Aníbal Pinto 370 los días sábados, el horario de la mañana a las 10:30 y en la tarde a las 16 horas. También para que visite usted www.idnp.cl y pueda usted tener acceso a estos estudios y pueda repasarlos, volverlos a leer en su hogar. Les deseamos que tengan una muy feliz semana, llena de bendiciones también. Muy buenas tardes. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.